tiene que ver con los nombramientos de las personas que se presentaron al concurso. Pues esto está muy demorado, francamente. Van alrededor de 3.700 según el último dato extraoficial que tuvimos. O sea que quedarían por lo menos 1.000 personas todavía del concurso de ingreso y quedaría faltando los 1.500, que son las personas del uso de la lista de elegibles más allá de los cargos convocados en las nuevas vacantes que fueron creadas. O sea que todavía tenemos un faltante de alrededor de 2.500 personas y nosotros seguimos insistiendo en que esto se dé porque pues es el ejercicio de la carrera administrativa, es el esfuerzo de la gente para superar el concurso, y mucha gente pues está en esa expectativa, de que cuándo es que lo van a nombrar, si ya pasó el concurso, ya cumplió todos los requisitos en general. Entonces, bueno, nosotros seguimos insistiendo en la DIAN por la velocidad en este proceso. Es algo en lo cual no nos detendremos porque nos parece que esto tiene que tener la mayor velocidad y la mayor celeridad, en última, la mayor productividad. Hoy queremos referirnos a un tema que en este momento está en medio de la discusión, y que pues es un tema pues que está relacionado con el tema de nuestros compañeros que están en la provisionalidad, quienes tienen unas reglas, porque pues la provisionalidad quiere decir que uno no está en la carrera. Y en esa medida pues quiere decir que, como dirían por ahí, que tiene un pie adentro y otro afuera. Pero hay unas reglas, sobre esto hay unas reglas, y queremos hablar de eso para que la gente tenga claros sus derechos, para que sepamos con claridad cómo es la situación. Vamos a referirnos a partir de un documento elaborado por la Defensa Jurídica de la Nación, del Estado, que traza unos lineamientos jurídicos que son importantes, ¿sí? Es una circular que ellos elaboran en el año 2024, en el mes de julio del 2024. Está hablando en términos generales de la carrera general, pero pues nuestra carrera es un derivado de la carrera general y consideramos que aquí se recogen los elementos más importantes. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que las entidades deben tener en cuenta que si se produce la desvinculación de un servidor público en provisionalidad sin que se haya motivado el acto según el principio de igualdad y de mérito en el acceso a la función pública, como también el debido proceso y la estabilidad laboral relativa de que gozan los compañeros provisionales, lo cual podría dar lugar a una eventual declaratoria de nulidad del mismo. Entonces, ¿qué significa? Lo digo porque ahora pues tenemos unos compañeros en riesgo, unos compañeros, alrededor de 134 compañeros, 131, 134, pues que están en esta situación. Y pues y eso es una situación, como ya lo dijimos y como lo manifestó la DIAN, que se irá apretando a medida que avanzan los concursos, pues a medida que avance el concurso que estará en el año 2025. Y la proyección que hace la DIAN es que para el año 2028, un 95% del personal sería personal de carrera. Esa es una proyección que ellos hacen. Eso no lo manifestó la directora de gestión corporativa en la última reunión que tuvimos el 18 de diciembre. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo estamos planteando, porque pues hay que ir mirando la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentran muchos compañeros provisionales, en este proceso pues, de cambio que se está dando, pues donde
vamos a terminar en el año 2028, según estas proyecciones, con una primacía de la carrera en un 95%. ¿Sí? Entonces, lo primero, pues es que ese acto debe ser motivado. Eso es lo primero. Segundo, la entidad podrá retirar de servicio al empleado público en provisionalidad solo cuando existan causales objetivas previstas en la Constitución y la ley, tales como, uno, que el cargo se va a proveer con el respectivo concurso de méritos. Ese es uno, que es lo que está sucediendo y lo que va, pues lo que se proyecta sucederá. Dos, la existencia de una razón suficiente relacionada con la prestación del servicio. Tres, la calificación del servicio como no satisfactorio. Y cuatro, una sanción disciplinaria. El otro aspecto es que la motivación del acto administrativo que conlleva la desvinculación de los servidores públicos que ocupan cargos de carrera administrativa en condición provisional representa un requisito obligatorio para todas las entidades públicas. Eso significa que el acto administrativo de desvinculación de un funcionario que ejerce en provisional un cargo de carrera administrativa debe señalar la justa causa por la cual se lo separa del mismo, pues los motivos de protección del interés público que pueden aducirse para tomar tal decisión deben quedar claramente expuestos. La protección especial constitucional otorgada a las personas con nombramiento en provisionalidad debe ser evaluada en su justa medida, de manera que los derechos de los ganadores del concurso público de méritos sean debidamente respetados y prevalezcan. Previo a proceder con el nombramiento de la lista de elegibles de quienes superan las etapas de los concursos de méritos, las entidades deben identificar con rigor los cargos que están siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adoptar las acciones afirmativas señaladas de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas sobre el trato preferente. Bueno, entonces ahí tenemos pues los empleados con discapacidad o enfermedad grave, las madres o padres cabeza de familia y los prepensionados. En el mismo orden se deberá propender por la reubicación de las personas cuando el número de integrantes de la lista sea superior al de los cargos a proveer. Entonces aquí hay que resaltar pues, que precisamente esta circular establece pues unas reglas, no las establece, simplemente recopila una reglamentación, una jurisprudencia y da una orientación a todas las entidades públicas del Estado. Entonces dice, por ejemplo, las consideraciones generales sobre la vinculación de los servidores públicos. Dice, los servidores públicos son personas naturales que tienen una relación laboral con el Estado y trabajan a su servicio para efectos de asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales. Nosotros como servidores públicos, defendemos el empleo público. Sabemos que, por ejemplo, para el neoliberalismo, el empleo público, mejor dicho, lo quieren acabar. Todo quieren entregárselo al empleo privado, todo quieren entregárselo a los empresarios para que los empresarios exploten y se hagan, pues, ganen más de lo que ganan actualmente. Y toda esta pelea, y ustedes lo ven en las fuerzas de derecha, son fuerzas, y sobre todo la extrema derecha, son fuerzas que quieren reducir al máximo el empleo público, ¿sí? Sacar a la gente del empleo público, ¿sí? Entonces, eso significa que la lucha por el empleo público, pues la tienen que desarrollar y la tienen que liderar los propios empleados públicos, estén en carrera o estén en provisionalidad o estén incluso contratistas o estén en cargos de libre, porque es la defensa del empleo público y la defensa de los servicios públicos de calidad hacia la población, ¿sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta y que nosotros lo asumamos como tal, porque ya hemos escuchado manifestaciones, incluso contra la DIAN, por ahí de alguna señora que quiere ser presidenta de la República, donde está diciendo que ella va a reducir el empleo en la DIAN, ¿sí? O de algún exministro de Hacienda también, que está también en esa línea, y entonces están dispuestos a reducir el empleo en la DIAN. Pero
Eso está unido, digamos, a su aversión a lo público, ¿sí? Su aversión a lo público porque todo lo volvieron negocio. Y ustedes ven como, por ejemplo, las prestadoras de los servicios de salud, pues prima el negocio, ¿sí? Vemos, por ejemplo, toda esta discusión que ha habido sobre el tema de las pensiones, y es una discusión en quién maneja las pensiones, si las pensiones las maneja lo público o las maneja lo privado, y al manejar a lo privado, pues es el negocio para los grandes banqueros, los grandes inversionistas, que con la plata que recaudamos los trabajadores por concepto de pensiones, pues hacen grandes inversiones y después finalmente la gente no tiene cómo pensionarse. Entonces, hay que tener en cuenta eso y creo que esa es una línea que debemos tener los empleados públicos y es la defensa, digamos, precisamente, y más en este caso, que es una defensa de un Estado social de derecho, que es el que estamos gestionando, por lo menos el que está en la Constitución Política de Colombia y el que nos hace a nosotros, pues, asumir esas responsabilidades como tales. Si nosotros no las asumimos, si nosotros no damos a conocer esto, si nosotros los servidores públicos no estamos atentos a estos procesos, pues indudablemente que van a venir estas fuerzas que quieren agarrarse todo y convertirlo todo en un negocio para ellos y nos van a arrasar. Por eso la necesidad de sindicalizarnos, por eso la necesidad de organizarnos, por eso la necesidad de dar a conocer todos estos planteamientos. Y en esa perspectiva, la definición de servidor público es un concepto genérico que emplea la Constitución Política para referirse a los miembros de las corporaciones públicas, a los empleados y trabajadores del Estado en sus entidades descentralizadas, territoriales y por servicios. ¿Sí? Esto lo ha dicho pues el Consejo de Estado, donde dice que la calidad de servidor público es el género y los empleados trabajadores del Estado y los miembros de las corporaciones públicas es la especie de esta categoría. En palabras de la Corte Constitucional, la Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica ya mencionada servidores públicos para resaltar que quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del Estado y de la comunidad. Por eso estamos hablando de servicios públicos de calidad y que no desempeñan los cargos o empleos por importantes que ellos sean en su propio beneficio o interés, sino en el interés colectivo, siendo por tanto depositarios de la confianza pública que no pueden defraudar, respondiendo en consecuencia por sus acciones u omisiones. Bueno, para entender esos conceptos es necesario acudir a la legislación preconstitucional, pues la definición de las categorías de empleos públicos y de trabajador oficial se encuentran pues desde el año 1968 en un decreto que fue el 3135 y en su artículo quinto. ¿Qué se decía en 1968? Se diferenciaba entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Y las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendentes, sociedades, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos. Sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Fíjense que los trabajadores oficiales son una especie en extinción, porque todas estas obras públicas que antiguamente pues las realizaba el Estado se convirtieron en un negocio. Entonces ahora, pues eso, pues lo hacen son los empresarios y entonces ellos se encargan de cobrar los peajes y hacer las grandes inversiones y ya los trabajadores oficiales pues quedan muy poquitos en el Estado, ¿sí? Entonces, o quedan en otras áreas, sí, pero este caso de los trabajadores oficiales, pues de la construcción y, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, la construcción de vivienda, que antes la hacía el Instituto de Crédito Territorial, el ISCREDIAL. Eso ya no existe. Hoy en día la vivienda de interés social pues es gestionada desde el sector privado, ¿sí? Y es pues, un negocio también. O por ejemplo lo que teníamos los empleados públicos anteriormente, que era el Fondo Nacional del Ahorro, que era una entidad eminentemente pública, que tenía unos intereses muy bajos, que le permitía a la gente pues una mayor facilidad en su adquisición de vivienda, pues también eso desapareció. Hoy en día pues se mantiene el Fondo Nacional del Ahorro, pero hoy en día es una entidad mixta y juega con las reglas de la banca común y corriente,
y en esa medida, pues sus intereses, pues sí, pues de todas maneras sigue cumpliendo una función social, pero ya esa función social está pues limitada por el interés pues también de la ganancia. El otro aspecto pues de los empleados, de los servidores públicos es que están al servicio del Estado y de la comunidad y deben ejercer sus funciones en la forma prevista en las constituciones, las leyes y el reglamento. O sea, nosotros estamos al servicio del Estado y de la comunidad, los empleados públicos, en el caso de la DIAN, por ejemplo. Estamos al servicio del Estado y de la comunidad y debemos ejercer nuestras funciones en la forma prevista en la Constitución. Por eso existen dos formas de vinculación, que es la legal y reglamentaria para los empleados públicos, como en el caso nuestro de la DIAN, o la ¿Cuántos contractual asuntos se para los están dando trabajadores por día? oficiales. ¿No sabes? El régimen de la administración de personal. Por eso a veces la gente 8. dice que no, que Como van a dar contrato, que 8. nosotros no tenemos contrato, porque nosotros no somos No, trabajadores entonces oficiales. toda esta gente llega para que nosotros ¿Sí? sigamos. Me dan el Nosotros, día 15, o me dan nosotros, el día 15. nosotros Tenían lo 2. que, nosotros lo que tenemos es un nombramiento que obedece a unas reglas. ¿Sí? Por eso tenemos el acto de posesión, por eso viene el juramento en el momento de la posesión. ¿Sí? Entonces, nuestra relación no es contractual como es la del trabajador oficial. También aquí todavía existe otra forma, que es la contratación por órdenes de prestación de servicios. Eso es otra forma, eso es una forma deslaboralizada que existe en el empleo público. ¿Sí? Que son todos los contratistas del Estado, que hoy están hablando que van a hacer una reducción de contratistas del Estado, ¿sí? Que está alrededor de 900.000 empleos, y que nosotros desde el sindicalismo siempre hemos buscado que estos contratistas del Estado se conviertan en empleados públicos, ¿sí? Eh, pero esto no corresponde a una relación laboral, porque ese tipo de contratos son prácticamente contratos comerciales. Por eso hemos criticado y hemos luchado contra eso, porque es una deslaboralización. Bueno, el régimen de administración de personal de los empleados públicos, en la norma general, pues está en la ley 909 del 2004. Nosotros tenemos una norma particular, que es nuestro decreto ley de carrera. Igualmente, pues está en la ley 1960 de 2019, el decreto único reglamentario del sector de la función pública. Por regla general, los empleos de los órganos de las entidades del Estado son de carrera administrativa, cuyo ingreso se hará mediante concurso público de méritos. Esto es muy importante porque el artículo 3, precisamente de la ley 909 del 2004, señala que las normas serán aplicables en su integridad a los servidores públicos, tanto del orden nacional y territorial. Se aclara que estas normas rigen principalmente temas de gestión de personal y la carrera administrativa general. En este ordenamiento, en el ordenamiento jurídico también existen carreras administrativas especiales con fundamento constitucional, que además de tener una regulación propia por expreso mandato constitucional, no son vigiladas y administradas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En este caso, pues la Procuraduría, la Fiscalía, las universidades públicas, entre otras. A su vez, el legislador puede, por la particularidad de las entidades públicas o de las funciones, a desarrollar, establecer regímenes específicos de carrera administrativa, pero en este caso la vigilancia y la administración corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como el caso de la DIAN, la Aeronáutica Civil, las superintendencias, el INPEC, entre otras entidades. Entonces aquí, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que en el caso de las carreras especiales, como por ejemplo la de la Procuraduría, son carreras bastante precarias. Son carreras en las cuales, por ejemplo, la última procuradora, que por ahí emitió un concepto que pues particularmente no lo compartimos, pero entonces ella, digamos, como que habla de la carrera como si ella hubiera sido responsable con la carrera. Resulta que en sus 4 años que estuvo no hizo concurso, y en sus 4 años que hizo no aplicó, digamos, en la Procuraduría una provisionalidad, por ejemplo, la pueden estrangular cada 6 meses. Y entonces la provisionalidad se convierte en un mecanismo clientelar, ¿sí?
como incluso también es el encargo, porque el encargo también lo estrangulan cada 6 meses. Entonces, fíjese cómo a veces la gente habla, ¿sí? Como si, pero ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en el ojo propio. Ese es un problema con ese tipo de carreras. Por ejemplo, en la carrera de la Procuraduría todavía no han incorporado los concursos de ascenso. ¿Cuánto hace? 2019 que logramos los concursos de ascenso. Porque desde la ley 909 del 2004 duramos 15 años en esa lucha para lograr el concurso de ascenso. Que la gente cree que es que el concurso de ascenso, no, que ya lo tenemos. Sobre todo, eso es bueno que lo sepan los compañeros y compañeras que están llegando a la DIAN. Sí, porque llegan tan inmediatamente, tan se posesionan y rapidito están para pasar los 6 meses y meterse en el concurso de ascenso. Pero es bueno que ellos sepan, sí, que los compañeros sepan, pues que existe una lucha sindical y que esa lucha desde Ultradian la hemos liderado y desde nuestra federación, la Ultradeg, y nuestra confederación, la CGT, la hemos liderado y es una lucha que logró a partir de 2019 en un acuerdo, pues un acuerdo nacional del año 2018, logramos incorporarla a la ley en el 2019 y después lo logramos incorporar a nuestra normatividad propia de la carrera DIAN, el concurso de ascenso. Y entonces esto ha permitido una movilidad de la gente. Ha permitido que gente que llevaba 10 años y más o toda su vida en la entidad y no han podido ascender, hoy puedan ascender. Y entonces ya muchos salieron por allá del hueco que estaban siendo facilitadores y ya llegaron a gestores 2 y después han avanzado también a gestores 3, otros han avanzado a inspectores. O sea, la gente se ha podido mover. Hemos logrado esta movilidad en una lucha fuerte y también en un esfuerzo que hacen los compañeros, pero también en un esfuerzo sindical que hemos hecho desde Ultradian, por lo menos con nuestros compañeros, no solo para lograr la normatividad, sino también para lograr que se preparen y que se formen y que puedan llegar a ese concurso en las mejores condiciones y puedan avanzar también y puedan hombrearse en esa lucha por tener pues unas mejores condiciones de vida. Entonces, eso es importante saberlo, aplicarlo, pero es importante también entender que hace parte de las filas de las luchas del movimiento sindical. Bueno, el otro aspecto que es importante de plantear, pues bueno, o ya lo he dicho de alguna manera, pues que por regla general los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera, ¿sí? Cuyo ingreso se hará por concurso de méritos. ¿Se exceptúan cuáles? Los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Y entonces, ¿cuál es la lucha en el caso de libre nombramiento y remoción? Que la carrera avance hacia esos cargos de libre nombramiento y remoción. Nosotros, por ejemplo, Ultradian ha defendido siempre que en la DIAN era el único cargo que efectivamente debe ser de libre nombramiento y remoción, o sea, que pueda llegar alguien externo, ese sea el de director general y su equipo. Los demás cargos deben ser de carrera. Esa es una lucha que hemos defendido. Pero no solo para la DIAN, la hemos defendido también para todo el Estado, porque en esa medida también se puede construir otro tipo de gerencia pública, que sean los empleados públicos que puedan adquirir la formación en la gerencia pública y en esa medida puedan rotar en las diferentes entidades del Estado, pero quien esté en lo público sea gerente público de lo público, o sea, que se especialice en lo público. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que denominan las puertas giratorias, ¿sí? Que vienen del sector privado, llegan a lo público, pero ahí mantienen sus intereses en el sector privado para después salir digamos, y terminan afectando el interés público porque traen su mirada del sector privado y además sus intereses y además sus relaciones del sector privado. Y muchas veces esto afecta a la transparencia de las propias entidades públicas. Pero no solo es eso, sino que después vuelven al sector privado. O sea, es ese juego entre lo privado y lo público, ese tipo de puertas giratorias no tiene por qué funcionar. Carreras, por ejemplo, como la carrera francesa, permite que
una persona que sea de lo público, se desarrolle en lo público, haga la gerencia pública y el día que quiera irse para el privado se fue, pero no puede volver a lo público. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque esto implica una mayor especialización, un mayor conocimiento del Estado y un mayor compromiso con el interés comunitario que está precisamente en el trabajo del Estado, que es distinto al interés privado que está en el trabajo, digamos, de la empresa. ¿Sí? Digamos, existen diferencias precisamente en eso y por eso nos referimos de esa manera a los cargos de libre nombramiento y remoción y por eso quisiéramos que todos estos cargos ingresen al sistema de carrera, puedan jugar desde la carrera indudablemente con unos niveles, pues claro, porque un director, pues, o una persona que esté en un cargo de dirección, pues lógico que va a buscar trabajar con su equipo, pero es diferente cuando su equipo lo puede escoger dentro de la propia entidad absolutamente y cuando lo puede escoger de cualquier lado y puede traer el equipo que quiera y independientemente o no, desde que él lo decida lo puede hacer, siempre y cuando pues cumplan unos requisitos y unas cosas que están ahí en los manuales de funciones. Eso también se ha logrado cerrar en alguna medida y se ha logrado, digamos que, pues que las personas que lleguen pues, tengan por lo menos ciertos conocimientos y tengan ciertas características especiales que les permitan ejercer con eficiencia sus cargos. Ahora también sucede que muchas veces lo que hacen es cambiar el manual de funciones para poder traer a las personas que desean traer. Eso también está presente precisamente en esas situaciones y son, pues, situaciones pues reprochables. En ese contexto, también el otro aspecto es la provisionalidad. ¿Cuándo apareció la provisionalidad? Porque realmente esa es una pregunta que uno se hace porque la provisionalidad ha dominado el panorama de los empleados públicos, ¿sí? Y entonces tenemos que la provisionalidad apareció con el decreto ley 2400 de 1968. ¿Qué decía el artículo 5 del decreto ley 2400 del 68, que además está vigente? Los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera. Entonces, desde ese momento está ahí. ¿Qué diferencia sucedió con la provisionalidad con la Constitución del 91? Que antes del 91 prácticamente eran como empleados de libre nombramiento y remoción. Entonces también jugaba la política, ¿sí? Entonces la provisionalidad tenía que estar con alguno de los, por lo menos en la época del Frente Nacional, con alguno de los dos partidos tradicionales para poderse mantener, ¿sí? Y después pues también tenía que tener su padrino, ¿sí? Entonces los trabajadores luchaban con el sindicalismo transformador, porque el sindicalismo por naturaleza es transformador, por naturaleza el sindicalismo podemos decir que es liberador. Podemos decir que el sindicalismo por su naturaleza y por su misma génesis no es de derecha, por el contrario, el sindicalismo busca el cambio social. Entonces, ellos se vinculaban con el sindicalismo para mantenerse, para lograr muchas veces a través de las movilizaciones que los incorporaron automáticamente a carrera, pero a la hora de ir a votar, votaban por lo tradicional porque también jugaba en la medida en que no tenían estabilidad y eran prácticamente como cargos de libre nombramiento y remoción. Con la Constitución del 91 ya la jurisprudencia estableció otras reglas y la provisionalidad ya pues tiene otro carácter que es importante tenerlo claro. Y por eso todavía existen rezagos del régimen anterior, como el rezago que hay en la Procuraduría, donde los pueden estrangular cada 6 meses. Eso es un rezago del régimen anterior. Digamos, es un rezago anterior a la Constitución del 91. Porque la Constitución del 91 definió el carácter, la provisionalidad, por lo menos en la carrera general y en la jurisprudencia que hay, lo define en términos de largo plazo, de una estabilidad relativa, hasta el momento pues que se dé un concurso, que tengamos o que venga una sanción disciplinaria, o, como ya lo mencioné, pues ahí hay unas causales que son concretas, ¿sí? Pero lo importante es que por lo menos en la carrera general y en la carrera de radial, esta provisionalidad ya no tiene ese carácter de libre nombramiento y remoción,
entre comillas, que tuvo, pues que era el derivado de la Constitución de 1886. Entonces, sobre la provisionalidad dice que el primer supuesto, el titular del empleo, se encuentra en una situación administrativa que no le permite el desarrollo. Bueno, aquí lo importante es que uno de los aspectos que tiene que ver, y sobre el cual es que nos estamos refiriendo, es que es en el momento en que se oferta el cargo, ¿sí? Para que se provea mediante concursos de méritos. Podríamos comer algo así como mientras tanto y hacer hamburguesas. ¿Decía algo, compañera? Bueno, entonces eso me parece que era como dejar claro eso. Digamos, de conformidad con esta clasificación, es claro que el nombramiento de provisionalidad. ¿O compramos? Pues es que compra es como, es que tiene como... Es claro que el nombramiento en provisionalidad solo es procedente en los cargos de carrera administrativa, ya que pues, no es aplicable a los cargos de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Y que ese proceso pues, de vinculación y desvinculación está arreglado. No, digamos, por eso se habla de que los compañeros provisionales tienen una estabilidad relativa. No están sujetos, digamos, a determinaciones más allá de las que establece la ley. El ingreso o nombramiento en empleos de carrera administrativa debe hacerse según los parámetros constitucionales a través de concursos públicos de méritos en los cuales se garantizan los principios de la función pública en su escogencia. ¿Sí? El artículo primero del decreto 498 del 2020 establece de manera clara y precisa el siguiente orden de prelación en la provisión de empleos de carrera. ¿Cómo se provee los empleos de carrera? Vamos a referirnos, estamos hablando de la ley general, no estamos hablando del decreto de ley de carrera de la DIAN. Uno, el cumplimiento de una sentencia que ordene el reintegro de un funcionario que al momento del retiro ostentaba derechos de carrera administrativa. Dos, el traslado forzoso, cuando este movimiento de personal se requiera para proteger los derechos a la vida e integridad física de empleados de carrera administrativa que estén o hayan sido amenazados o desplazados por la violencia. El siguiente, la materialización del derecho preferencial a ser reincorporado en un empleo de carrera administrativa cuando se ha optado por esta alternativa ante la supresión del empleo. Y por último, la utilización de la lista de elegibles en estricto orden de resultados, no solo para los empleos ofertados, sino para las vacantes definitivas que se generen después de la convocatoria en cargos iguales o equivalentes. ¿Sí? Entonces, como lo tenemos nosotros, las personas, digamos, que han superado el concurso, pues tienen derecho plenamente a ser nombrados. Y ese uso de la lista de elegibles está hasta los cargos convocados y más allá, en la medida en que se generen nuevos cargos con posterioridad a la convocatoria. Eso pues ya creo que eso es de bastante claridad. Y en esa perspectiva pues está la realización del concurso de méritos. Por eso es la lucha por el concurso, por eso la DIAN, por ejemplo, duró 11 años que no hacía concurso. En los últimos 11 años. Y lo estuvo a hacer ya presionada por digamos, las circunstancias y sobre todo la pertenencia a la OCDE. Que la OCDE ya comienza a presionar, ¿sí? Sobre, bueno, qué es lo que está pasando en la entidad. ¿Sí? Pero duró 11 años sin hacer concurso. No hay un interés, digamos, no había un interés. El neoliberalismo siempre ha luchado contra la carrera, ¿sí? Y ha luchado de muchas maneras. Unas no haciendo los concursos y otras, por ejemplo, buscando suprimir cargos, buscando reducir plantas. ¿Cuánto duramos nosotros después de que se negoció la ampliación de la planta? ¿Cuántos años duramos para que se diera la ampliación de la planta? Fueron años, compañeros, compañeras. Eso no fue de un día para otro. Y hasta que hubo una decisión política del actual gobierno, presionada también por la OCDE, ¿sí? Y con presiones también internas porque la gente entendió eso y hubo también otro tipo de presiones para garantizar que se duplicara la planta de personal de la DIAN. Pero al neoliberalismo no le interesaba eso.
en lo más mínimo. Lo único que le interesaba era decir, sí, vamos a hacer un estudio, después vamos a hacer otro estudio, después vamos a hacer otro estudio. Y así nos estuvieron haciendo estudios todo el tiempo, ¿sí? Pero nunca veíamos los resultados. Todo eran fantasmas, ¿sí? Y también, no, sí, sí, cuando nos dejaron a 1000 por fuera, porque entregaron el gobierno dejándonos a 1000 por fuera. No, pero nosotros les vamos a ayudar y les vamos a nombrar y les vamos a hacer plántanos. Puro cuento. Todo era cuento. Después logramos, ya aquí, con el, digamos, con el cambio social, logramos recuperar 1000 compañeros que se habían ido y que, bueno, no quedaron definitivos porque no se podía, no se puede, pero por lo menos tienen más oportunidades de trabajo, han tenido 3 años más de oportunidades de trabajo, ¿sí? Y muchos de ellos incluso han superado el concurso, otros incluso han logrado pensionarse, ¿sí? Entonces, fíjese que ahí se necesita una mirada de lo social. Cuando no hay una mirada de lo social y cuando todo se quiere llevar al negocio, cuando todo se quiere precisamente quedar o dejarlo en la empresa, pues indudablemente que es la lucha contra el Estado y es la lucha contra la carrera, porque la carrera ofrece unas reglas claras, ¿sí? Y eso, pues no les gusta al neoliberal, al empresario neoliberal no le gusta eso, porque a ellos les interesa, fíjense, toda esta lucha por la reforma laboral, ¿sí? Por crear unas condiciones mejores para los trabajadores y no les gusta, porque están acostumbrados a la arbitrariedad. Entonces quieren que el despido sea barato, porque claro, están acostumbrados a sacar la gente, ¿qué tal? Se me va de aquí. Eso es lo que quieren hacer en el Estado, ¿sí? Y bueno, poco a poco, en medio de procesos de lucha y de acciones, como la Constitución del 91, en medio de este avance, en medio de haber logrado finalmente la reglamentación de la carrera administrativa en el año 2004, de haber logrado la constitución de la Comisión Nacional de Servicio Civil como un ente, digamos, neutral, entre comillas, al cual los magistrados llegan por la vía del concurso de méritos y que sean los garantes del concurso de méritos, pues todo esto ha significado años de lucha. Entonces la gente que lo encuentra ahora cree que todo eso ya estaba dado. No, compañeros, eso, nada de eso ha sido dado. Todo ha sido luchado, todo lo hemos ganado en ese proceso. La misma acción de tutela es producto de la lucha que nos permitió llegar a la Constitución del 91. ¿Sí? Y siempre los neoliberales han buscado reducir los límites de la tutela, han buscado ponerle cortapisas a, a este logro tan importante que nos ha permitido tantos resultados tan grandes para todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entenderlo, porque a veces como que no lo vemos, no lo vemos. Bueno, entonces íbamos en la realización del concurso de mérito. Una vez agotado el orden de prelación señalado en las vacantes absolutas y mientras se realice el concurso de méritos o mientras dure la situación administrativa del titular de un empleo de carrera en el caso de vacantes transitorias, las leyes 909 del 2004 y 1960 del 2019, como nuestra ley de carrera, establecen la posibilidad de que esa vacante se llene de manera prevalente a través de un encargo. Entonces, lo primero que se cita cuando está la vacante es al encargo. Entonces, tenemos una cantidad de compañeros de carrera que han sido encargados, compañeras también. Muchos de ellos ya superaron el concurso, pero todavía queda un número de encargados que incluso cada día es menor, porque cada día, en la medida en que ha habido concursos, pues la gente ha ido superando y entonces ya el encargo dejó de tener la importancia que tenía cuando no había concursos. ¿Sí? Porque ¿qué buscaba la gente cuando no había concursos? Pues el encargo, para quedar encargado y entonces que se le reconociera realmente su experiencia, su conocimiento, su práctica, ¿sí? Y entonces eso lo lograba por la vía del encargo. Y hay mucha gente todavía encargada, pero disminuye el proceso porque la gente ya ascendió, ¿sí? En la medida en que se disparó el número de concursos o aumentó o creció el número de concursos. Solo si la vacante no puede ser suplida por el encargo, entonces será procedente la provisionalidad. Entonces fíjese que la provisionalidad llega después de que se agotó el encargo. Eso tenerlo en cuenta. Bajo este entendido, y en el caso de la DIAN, pues por la presión que nosotros hicimos. Nosotros llegó un momento en que teníamos una planta funcionando,
pero la planta autorizada era mucho mayor y no la usaban. Y entonces, durante una administración que fue la de Santiago Rojas, logramos presionar para que utilizara, digamos, la planta autorizada, porque no la utilizaban, ¿sí? Y entonces él dijo, bueno, yo la voy a utilizar después de presiones y de luchas, porque esa pelea incluso estaba unida a que no solo la utilizaran, sino que además se ampliara la planta. Escasamente ese señor lo que hizo fue llenar las vacantes que había que llenar, ¿sí? Y bueno, no se le dio la gana convocar a concursos a pesar de que estaba obligado. Pero lo importante es que llenó las vacantes y entonces ahí tuvimos ingresos de más o menos 2.000 compañeros en provisionalidad y en la siguiente también logramos, porque fue toda nuestra presión, todo el tiempo ha habido una presión desde el sindicalismo y desde Ultradian para que se usara realmente la planta autorizada, ¿sí? Porque la planta estaba autorizada, pero entonces no, que no hay plata del Ministerio de Hacienda y que no daban plata y no daban plata, y ha sido a cuentagotas como logramos que en esos 30 años creciera la planta de personal, ¿sí? Pero ese crecer no era crecer en el sentido de crear nuevos cargos, sino era crecer en el sentido de que los recursos que llegaran hasta los cargos autorizados, ¿sí? Porque siempre era menor los cargos que teníamos efectivos a los cargos autorizados. Esa fue, digamos, la primera tarea, que fue como compaginar eso. Y en eso nos demoramos bastantes años, ¿sí? Y ya después es que logramos este avance, digamos, como lo hemos mencionado, de poder duplicar la planta. Bajo este entendido, resulta fundamental que las entidades públicas dejen trazabilidad de que no existen empleados públicos de carrera que reúnan los requisitos del empleo para llenar el encargo y que no existe interés de quienes sí los cumplen. Solo después de esta verificación es posible nombrar en provisionalidad a una persona. Incluso sobre este aspecto aquí también nos hicieron trampas. Que ahorita no voy a hablar de eso, pero sí nos las hicieron, sobre todo para los cargos altos, ¿sí? Porque prohibieron, digamos, avanzar rápido en el encargo, ¿sí? Y entonces, ¿para qué lo hicieron? Y fue una trampa desde la directiva. ¿Para qué lo hicieron? Para poder nombrar provisionales en cargos altos, para agarrarse los cargos, ¿sí? Y no permitir el encargo. Por eso digo que siempre nosotros los sindicalistas tenemos que andar con el ojo abierto. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el nombramiento en provisionalidad constituye un mecanismo de carácter excepcional y transitorio, que permite proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa con personal que no fue seleccionado mediante el sistema de méritos o mediante el encargo. Sí. Aquí ha habido algunos procesos de selección que han hecho algunos directores, pero esos procesos de selección pues no tienen la validez jurídica, ¿sí? Porque realmente la única institución que puede hacer los procesos de selección es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, por eso, porque hay gente que dice, no, es que yo siempre sufrí un proceso de selección y no sé qué. No, pues sí, pudo haber sido. Eso es importante también resaltarlo porque es meritocrático, pero no meritocrático en el sentido del mérito del empleo público, sino meritocrático en el sentido del logro humano, ¿sí? Que logró ingresar sin que fuera apalanqueado ni nada, simplemente con su esfuerzo, pero no logró ingresar al sistema de carrera, sino logró ingresar a un sistema que se denomina provisional, que es excepcional y transitorio, ¿sí? Que permite temporalmente proveer ese empleo de carrera y con personal, pues que mientras no pase por la Comisión Nacional de Servicio Civil, se puede decir que no fue seleccionado mediante el sistema de méritos. Sí, eso es muy importante dejarlo claro. Los servidores públicos vinculados a la administración, todos, estamos hablando aquí de todos, tanto el personal de carrera como el personal provisional, todo el mundo tiene una estabilidad laboral. Lo que pasa es que en la una es mayor que en la otra, ¿sí? Y ahí sobre eso hay mucha jurisprudencia. O sea, la estabilidad laboral de la carrera es diferente a la estabilidad laboral de la precariedad, pues de la provisionalidad. Porque pues la provisionalidad da una estabilidad precaria, ¿sí? En la medida que no hace parte del sistema de carrera, la cual constituye el pilar fundamental de su relación laboral con la administración pública e impide que los mismos sean desvinculados por causas ajenas a la prestación del servicio. Entonces, fíjense que las causas de desvinculación son legales y reglamentarias, están establecidas en la norma,
¿sí? Por lo anterior, solo podrán ser retirados por las causales señaladas en la Constitución Política y la ley. Por su parte, los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, pues, como ya lo dije, su estabilidad pues es relativa, ¿sí? O intermedia, pues una estabilidad, digamos, precaria, ¿sí? Que es diferente a la estabilidad que tiene el personal de carrera, ¿sí? De todas maneras, nada es absoluto, porque siempre hay unas reglas por las cuales se pueden desvincular a las personas, pero en este caso, pues la estabilidad es, pues, del compañero o compañera que esté en provisionalidad, pues es una estabilidad, por eso dice intermedia, relativa, precaria, ¿sí? Que se traduce en que su retiro del servicio solo tendrá lugar por causales también objetivamente previstas en la Constitución y la ley. Por lo tanto, el acto administrativo de desvinculación de estos debe ser motivado y no hacerla generar un vicio de nulidad. Ojo con eso. Ojo con eso. Por eso es que hay un recurso, porque es un acto motivado. Entonces, por eso la persona tiene derecho a recurrir y a decir, mire, yo tengo esta situación, ¿sí? Y a explicarla y a exponer y a defenderse, ¿sí? Porque es sobre la base de esa motivación. Lo que pasa es que la defensa también es una defensa probatoria, porque siempre en derecho es probando. No es solo que me defiendo porque sí, no, no, no. Yo tengo que llevar las pruebas, ¿sí? Decir, mire, yo tengo derecho por esto, tengo la protección por esto, ¿sí? Ahora vamos a ver que esa protección también es relativa, ¿sí? ¿Qué dice la jurisprudencia sobre el acto motivado? Dice que ha indicado que la no motivación del acto administrativo que desvincula a un compañero provisional vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al correcto acceso a la administración de justicia. Ojo con eso, ¿sí? Porque aquí precisamente se trata de garantizar el debido proceso, que es un proceso también de desvinculación. En el caso del compañero provisional, cuando llega a posesionarse un compañero de carrera. El decreto 1227 del 2005 señala como una obligación para la autoridad nominadora hacer explícitas las razones de la ruptura de este tipo de relación laboral. Para los provisionales que además ostentan la condición de sujetos de especial protección constitucional, se ha establecido la necesidad de ponderar su derecho a mantener el vínculo laboral con la administración con los derechos de carrera administrativa de quienes han superado los concursos de mérito como modo natural de provisión de los empleos de carrera administrativa. Bueno, entonces, entremos a mirar, digamos, cómo está la normatividad y la jurisprudencia aplicable a la desvinculación de los servidores públicos, compañeros nombrados en provisionalidad. Debe darse en un acto, digamos que la desvinculación debe darse, como ya lo dijimos, en un acto debidamente motivado, ¿sí? Este procedimiento garantiza la estabilidad laboral de aquellas personas que ocupan cargos dentro del ámbito de la carrera administrativa y esta protección se ha ampliado a los servidores en condiciones de provisionalidad como resultado de la evolución de la jurisprudencia constitucional y administrativa. Pero no solo en la evolución, en la lucha, ¿sí? O sea, a veces, digamos, cuando uno habla solamente en términos jurídicos, pues tiene que entender que lo jurídico es sociojurídico. Las normas están ahí, pero hay luchas detrás de esas normas. Hay intereses detrás de esas normas, ¿sí? Y siempre hay un juego, juegos de poder, porque es el poder finalmente el que tiene, digamos, el que tiene el poder de emitir la norma. Y ese poder de emitir la norma, pues está dado en el Congreso de la República, donde hay una representación, pues uno quisiera que fuera una representación popular, ¿sí? Pero normalmente la representación popular ha sido minoritaria, la mayoría ha sido la representación de los intereses tradicionales, ¿sí? De los poderosos. Que día escuchaba al presidente de la República donde mostraba la cantidad, por allá en unas visitas que hizo el director de Planeación Nacional, y encontró la cantidad de obras de las cuales solo pusieron la primera piedra, o hicieron las bases, o mucho, hicieron un simulacro, pero nunca hicieron la obra, y normalmente eso es en época de campaña electoral. ¿Y por qué no desarrollaron las obras? Porque estaban en campaña y necesitaban la plata para ganar las elecciones.
Entonces ahí uno ve unos problemas gravísimos en el carácter mismo de nuestro Estado, ¿sí? Y en el quehacer de la vida política. Y entonces el papel que tenemos que jugar nosotros como servidores públicos, que tenemos una mínima comprensión de las cosas y que estamos viendo precisamente todos estos panoramas, pues es visualizar estas cosas y darla a conocer a la gente. Porque normalmente el papel de los medios ha sido pues quedarse callado, mostrar solo, digamos, lo que favorece a los intereses pues de los dueños de los medios. O sea, estos medios que tenemos no son medios libres. La prensa, digamos, hoy no es la expresión de lo que pudo haber sido la prensa en otros momentos en que eran expresiones independientes y que jugaban con alguna libertad o que tenían alianzas puramente políticas. Hoy no, hoy hay unos intereses puramente económicos, porque los dueños de los medios, pues son los dueños también de los grandes negocios, que en el caso nuestro, un país que no logra dar todavía su salto al primer mundo, pues todavía está muy ligado. El Estado, digamos, juega un papel muy importante y entonces el empresariado pues está metido en esos intereses y sobre todo un empresariado, pues que es un empresariado financiero. Si ustedes ven, nuestro empresariado está unido fundamentalmente al sector financiero, la especulación, la vivienda, ¿sí? Que son importantes, pero nosotros no somos productores de máquinas, de herramientas, no somos productores de celulares, digamos, de tecnología. Aquí todavía no tenemos realmente un avance industrial de primer mundo. Somos todavía muy precarios en nuestra producción, en lo que vendemos, en lo que comercializamos en el mundo entero. Y eso pues hace que necesitemos desarrollar formas mucho más avanzadas de producción y de productividad y que están unidas al conocimiento, ¿sí? Bueno, pero entonces, volviendo a nuestro tema aquí, entonces dice que este acto administrativo de desvinculación, además de estar debidamente justificado, debe cumplir con los requisitos del CEPACA, o sea, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como garantía del proceso al debido recurso, al debido proceso que permite la interposición de los recursos y la facultad de impugnar la decisión adoptada ante la jurisdicción administrativa que lo considere pertinente, ¿sí? En la fundamentación del acto administrativo de desvinculación se deben citar causas justificadas de retiro. Tales causas están establecidas pues, en la Constitución y en la ley. El acto administrativo que desvincula a un compañero provisional debe seguir los siguientes parámetros. Cuando el origen sea la provisión de una vacante transitoria o temporal, deberá establecerse que la situación administrativa que dio lugar a la misma ha finalizado y por lo tanto el titular reasumirá las funciones del empleo. Eso es, por ejemplo, en el caso de los compañeros provisionales que están en empleos de vacancia transitoria cuando una persona está encargada. Entonces se terminó el encargo, baja a su puesto anterior y el compañero provisional que está ahí queda por fuera. Sí, ese es un caso, por ejemplo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. ¿Sí? O cuando el origen de la provisionalidad sea una vacancia absoluta. Una justa causa de desvinculación es precisamente la provisión del empleo como resultado del proceso de concurso de méritos. ¿Sí? Ya cuando es una vacancia definitiva. Entonces, cuando es vacancia definitiva, pues, hombre, tal persona ganó el concurso, hasta ahí le llegó al compañero provisional, ¿sí? Y ahí, pues, ahorita vamos a ver en qué condiciones, pues, la protección, ¿no? Con independencia de si la provisionalidad cubrió una vacancia transitoria definitiva, la ruptura de la relación laboral puede darse si se dan los supuestos fácticos y jurídicos dentro de las causales de la desvinculación consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 del 2004, que tienen su correlato en nuestra norma de carrera, como la renuncia, la edad de retiro forzoso, el abandono del cargo, la destitución o el nombramiento de una persona que pasó el concurso. Cuando la causal de desvinculación que se utilice sea la declaratoria de insubsistencia con independencia de si la provisionalidad cubrió una vacancia transitoria definitiva, la motivación debe sustentarse en un proceso de evaluación de desempeño o seguimiento laboral que denote una afectación clara del servicio que presta. Digamos que cuando se separa un servidor provisional de sus funciones sin que exista una causal justificativa,
se configura un vicio de inconstitucionalidad por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. ¿Sí? Entonces, ojo que eso también es importante. Cuando decía que, que a los 6 meses, entonces, claro, si la norma decía que a los 6 meses, pues a los 6 meses, que eso es lo que sucede, por ejemplo, lo que yo decía en el caso de la Procuraduría, pero es la norma la que lo dice, en el caso nuestro no. Y la jurisprudencia nos ha avalado y hemos podido avanzar en eso. La debida motivación de estos actos administrativos de desvinculación es esencial para asegurar la transparencia y la legalidad de la decisión adoptada. Por tanto, dicho acto debe estar respaldado por una causal específica establecida en la ley, con el fin de salvaguardar los derechos y disminuir la litigiosidad por este motivo. A estas condiciones generales de desvinculación de servidores en nombramiento provisional se suman algunas adiciones relacionadas con las personas que son sujetos de protección especial constitucional. Son sujetos de protección especial quienes se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: mujeres en estado de embarazo o licencia de maternidad, madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica. Digamos que en este caso, la protección especial consagrada para las madres puede ser extensiva a los padres que se encuentren en la misma situación, pues la idea de proteger al núcleo familiar constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, artículo 44, tal como lo ha definido la Corte Constitucional, sentencia C-1039 de 2003. O las personas con condiciones de discapacidad física y mental, o las personas prepensionadas, o quienes gocen de fuero sindical. Para la desvinculación de este tipo de personas deben adelantarse medidas afirmativas y acciones protectoras por parte de las entidades con el objetivo de garantizar sus derechos fundamentales. Algunas de estas medidas pueden ser la desvinculación tardía o la reubicación en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes, siempre que se cumplen los requisitos legales en la respectiva entidad o en entidades que integran el sector administrativo. Por ejemplo, alguien proponía, no, pues que para no desvincular a los compañeros, entonces, ¿por qué no los nombran en los cargos de analista, por ejemplo, si hay vacantes? Pero resulta que para hacer eso primero se necesita hacer un proceso de encargo. Y además en este momento hay listas de elegibles. Entonces, digamos que las propuestas que deben hacerse también deben estar relacionadas con la ley. No solo podemos nosotros pensar con el deseo, porque en el deseo, por lo menos en Ultradian, somos profundamente solidarios con todos nuestros compañeros. Entonces, pero la solidaridad que tenemos nos tiene también que ser realistas, porque es sobre la base de la ley y los reglamentos, y no solo sobre la base del deseo. ¿Sí? También, digamos que la norma general del decreto 1083 de 2015 indica que existen personas que ostentan condiciones que las hacen merecedoras de medidas afirmativas cuando el cargo que ocupan se deba proveer por un concurso de méritos y la lista de elegibles esté conformada por un número menor de aspirantes a de los empleos ofertados a proveer. Y se establece un orden de prioridad: la enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad, la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia, la condición de prepensionado en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia, y la condición de empleado amparado con fuero sindical. De conformidad con esto, pues las personas que padezcan una enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad serán las últimas en ser desvinculadas y tienen prioridad frente a los demás sujetos de especial protección constitucional. Pero hay que entender que sobre esto de la enfermedad catastrófica, pues son enfermedades reconocidas como enfermedades catastróficas. No es que yo pueda decir, no, es que yo tengo una enfermedad, no. La enfermedad catastrófica debe estar reconocida, debe estar, pues hay que demostrarlo. Es muy importante eso. En todo caso, la protección especial de estos sujetos conlleva una estabilidad laboral relativa, ojo con esto, porque debe ceder frente a las personas que ocupan primeros lugares en la lista de elegibles. O sea, que de todas maneras la lista de elegibles está ahí prima, porque dice que es una estabilidad relativa que debe ceder frente a las personas que ocupan los primeros lugares en la lista de elegibles. Las medidas afirmativas encuentran límite en los derechos de los elegibles en virtud del mérito y el margen de maniobra con que cuente la entidad. Muy importante esto, porque los derechos de los elegibles en virtud del mérito
pues desde que han cumplido los requisitos, desde que han cumplido todas las reglas, pues ahí, pues mejor dicho, ahí no hay nada que hacer. Y entonces, ¿dónde es que se puede jugar? En el margen de maniobra que cuenta la entidad. Entonces ahí, en el caso de la DIAN, pues se ha logrado, lo hemos luchado a través de los CIDES, ¿sí? Y entonces ha habido un margen de maniobra que ha permitido trabajar al respecto, ¿sí? Donde existen pues mayor cantidad de cargos. Lo que no ha sucedido en el caso de los facilitadores 3, donde también ha habido, digamos, yo creo que también ha habido un problema en la jurídica. La jurídica no ha estado sintonizada adecuadamente. Y en ese sentido, nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, hay que formar a la jurídica para que tenga claro cómo es que va a actuar en todos los casos. Bueno, el margen de maniobra donde cuente la entidad. No es posible condicionar la posesión de los elegibles que ocupan un lugar meritorio en la lista al hecho de que el cargo está ocupado por personas con nombramientos provisionales que gocen de una condición de protección especial. Ojo con eso, porque hay gente que cree que sí. Entonces yo creo que es importante que lo dejemos claro, porque cuentas claras, y cuando las cuentas son claras y cuando uno habla con sinceridad, yo creo que es mejor que la gente sepa las reglas y no, pues, todo este tema del engaño, todo este tema de, sí, de no decir la verdad, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Esa interpretación, digamos, dice que es importante tener claro que la Corte Constitucional indicó que la estabilidad laboral relativa de los servidores en provisionalidad cede frente al derecho que le asiste a una persona que superó todas las etapas del concurso de méritos para acceder al cargo público, cuando manifestó, en síntesis, a los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no les asiste el derecho a la estabilidad propia de quien accede a la función pública por medio del concurso de méritos. Sí, muy importante eso. Sí, tenerlo claro, porque pues ahí está lo que dice la Corte. Hablemos sobre las reglas aplicables a sujetos de especial protección constitucional. Yo diría personas de especial protección constitucional. A mujeres en estado de embarazo o en licencia de maternidad. El artículo 43 de la Constitución Política señala que las mujeres tienen derecho a recibir especial asistencia y protección por parte del Estado durante el embarazo. La protección de las mujeres en el ámbito laboral tiene como finalidad desincentivar actos discriminatorios por razones de sexo o género. Entre las diferentes medidas de protección se encuentran la prohibición de despido a las mujeres embarazadas o en licencia de maternidad y la consecuencia de estabilidad reforzada. En estos casos, esta estabilidad laboral es de carácter temporal y abarca todo el periodo de embarazo y los meses de licencia de maternidad. Entonces, ahí también hay un ámbito y hay unos límites, ¿sí? Esta prohibición está expresamente consagrada en el artículo 21 del decreto 3135 de 1968, que fue declarado exequible mediante la sentencia 470 del 97. La ley 2306 del 23 consagró varias medidas de protección a la lactancia. Sin embargo, se aclara que el periodo de estabilidad laboral reforzada cobija todo el embarazo y la licencia de maternidad. En conclusión, el despido posterior a las 18 semanas siguientes al parto no implica la presunción de despido discriminatorio. En esta hipótesis será la madre trabajadora la que deberá acreditar que fue despedida con ocasión de estar gozando de permiso de lactancia. Bueno, sí, logra hacerlo. Sí. Pero hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta en este caso de la protección a la maternidad, y es que la persona debe informar a la entidad desde el momento en que esté en embarazo. La mujer debe informar, la compañera debe informar, porque si la entidad no sabe, entonces debe informar, quedó en embarazo, debe informar. Si mire, está hoy en embarazo, y en la medida en que se informe, pues indudablemente desde ese momento tiene la protección y sabemos pues hasta dónde, porque también es un límite, que es el límite hasta cuando termina el periodo de lactancia. Para que proceda esta prohibición es necesario que concurran dos condiciones. Uno, el conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador. Oh, mire, está claro.
2, la existencia de la relación laboral o prestacional, en todo caso, aún cuando la empleadora no conoce el estado de gravidez de la mujer, se activa un fuero de protección con otras medidas. El alcance de la protección se debe determinar a partir de dos factores: el conocimiento del embarazo por parte del empleador y la alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer embarazada. Bueno, en cuanto a las reglas para la notificación al nominador sobre el estado de embarazo por parte de la empleada, es preciso tener en cuenta que la comunicación no requiere de ningún tipo de formalidad, puede emitirse de forma verbal o escrita. El conocimiento puede obtenerse por vía directa, por noticia de un tercero o por la configuración de un hecho notorio. Pues el hecho notorio del embarazo. El hecho notorio se configura con los cambios físicos en el cuerpo de la mujer, generalmente a partir del 5º mes de embarazo, por la solicitud de permisos laborales con notación del embarazo o por el conocimiento público entre compañeros de trabajo. Entonces, esto también es importante porque, sobre todo en el sector privado, no, es que yo no sabía, que ya no me informó y resulta que tenía ya 8 meses de embarazo. Pues claro, hay un hecho notorio, entonces que no venga el empresario privado a decirnos que no conocía eso, porque muchos les pasa eso, no todos, ¿sí? Pero todavía aquí falta en el empresariado la responsabilidad social empresarial. Eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar mucho, porque el empresario tiene que tener claro eso, que tiene una responsabilidad social, ¿sí? Y esa responsabilidad social implica unos compromisos, pues no solo con su empresa, sino con la sociedad en la que vive, compromisos de orden ambiental, compromisos de orden tributario, compromisos con sus trabajadores, ¿sí? Todo eso está ahí y en eso, pues aquí nos falta, yo creo que falta todavía que en este país nuestro empresariado asuma esas tareas. Bueno. En relación con las servidoras públicas en estado de gestación que ocupan cargos de improvisionalidad ofertados mediante concurso de méritos o suprimidos en proceso de reestructuración, deben aplicarse las siguientes reglas. Si el cargo sale a concurso, el último empleo a proveerse entre quienes lo hayan ganado deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior teniendo en cuenta que la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso debe ser el mismo para el que aplicó. Cuando debe entregarse el cargo de la mujer embarazada o en licencia de maternidad por quien ganó el concurso de mérito, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en las prestaciones que garanticen la licencia de maternidad. Si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la empleada pública nombrada en provisionalidad la permanencia en el cargo hasta que termine la licencia de maternidad o, de ser ello imposible, pagar la totalidad de salarios y prestaciones hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia. Madre o padre cabeza de familia. Las mujeres cabeza de familia gozan de la protección especial por parte del Estado en los términos de los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución Política. Una mujer cabeza de familia es quien, siendo soltera o casada, ojo que es importante eso, el estado civil de la mujer es irrelevante a la hora de determinar si es o no cabeza de familia, lo ha dicho la Corte Constitucional. Ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo la responsabilidad afectiva, económica o social sobre sus hijos o hijas menores de edad o sobre otras personas con imposibilidad de trabajar. Entonces, ojo con esta definición que hay que tener en cuenta. Cuando una mujer o un hombre es quien es padre cabeza de familia o madre cabeza de familia, madre o padre cabeza de familia. Cuando ejerce la jefatura femenina o masculina del hogar, bueno, masculina porque se habla de ambos casos, y tiene bajo su cargo la responsabilidad afectiva, económica o social sobre sus hijos o hijas menores de edad o sobre otras personas con imposibilidad de trabajar. Tener en cuenta eso. ¿Sí? La protección especial consagrada para las madres cabeza de familia puede ser extensiva a los padres cabeza de familia que estén en situación de vulnerabilidad. El fundamento de esta protección es la salvaguarda del núcleo familiar como espacio en donde se garantizan los derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos que se deben demostrar con el fin de certificar la calidad de madre o padre cabeza de familia. Así, tener a cargo la responsabilidad de hijos o hijas menores de edad o en condición de discapacidad o de otras personas incapacitadas para trabajar. 2, que esta responsabilidad sea de carácter permanente. Abandono del hogar, ausencia permanente por parte de la pareja y la sustracción de las obligaciones que le corresponden como padre. Ojo con eso. Abandono del hogar, ausencia permanente por parte de la pareja y la sustracción de las obligaciones que le corresponden como padre.
La otra, que la pareja no asume la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso, como la incapacidad física, sensorial o psíquica o mental, o porque haya fallecido. Y lo otro, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. Cuando un servidor o servidora pública que es padre o madre cabeza de familia no dispone de fuentes de ingresos adicionales para sostener a sus dependientes, se convierte en un sujeto de especial protección constitucional. En tales circunstancias se requiere la implementación de medidas afirmativas destinadas a preservar y garantizar sus derechos, siempre que sea factible con el fin de asegurar la protección de su bienestar y de su entorno familiar. Quinto, antes de considerar la desvinculación de madres o padres cabeza de familia vinculadas a cargos en nombramientos provisionales, la entidad debe observar con especial atención los siguientes aspectos. Verificar que la persona acredita los presupuestos para ser considerado madre o padre cabeza de familia. Prever que estas personas sean las últimas en ser desvinculadas atendiendo los criterios de priorización señalados en el presente lineamiento. Abstenerse de solicitar la declaración ante notario para acreditar la calidad de madre o padre cabeza de familia, ya que no es una prueba necesaria para acreditarlo. Dicha calidad no depende de esta clase de formalidades, sino de los presupuestos fácticos del caso concreto. Y analizar la posibilidad de reubicar a la madre o padre cabeza de familia siempre y cuando existan vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando. Prepensionados. La categoría de prepensionados se obtiene cuando a una persona le faltan 3 años o menos para obtener su derecho a la pensión. Esto puede ocurrir por dos supuestos. Uno, cuando le faltan 3 años o menos para cumplir la edad de pensión. O sea, en el caso de las mujeres, 54 años o menos, o sea, 3 años o menos, o en el caso de los hombres, 59 años o 60 o 61 o 62. Bueno, antes de cumplirlos. Y dos, o para cumplir el tiempo de servicio, las semanas cotizadas. Entonces, ¿qué sucede si resulta que ya cumplió la edad y le faltan semanas? Pues ahí hay una protección especial porque estamos hablando del tiempo de servicio o las semanas cotizadas. Existen diferentes reglas derivadas de la estabilidad laboral que gozan las personas prepensionadas. En el marco de concursos de méritos, la Corte Constitucional en sentencia TES 253 de 2023 señaló que la estabilidad laboral reforzada de las personas prepensionadas genera la obligación del trato preferencial en el marco de los concursos de mérito. Esta obligación se concreta específicamente en 1. Tomar medidas para que estos servidores sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos. Ojo con esto, para el caso de los concursos de méritos. Entonces está diciendo que las personas prepensionadas deben ser los últimos en ser desvinculados de sus cargos. O sea, el objetivo, digamos, es pues, que se puedan pensionar. Dos, si existen cargos de vacancia definitiva similares o equivalentes a los que se venían ocupando nombrados en esos cargos mientras se proveen a través de concursos de méritos hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez. Sí. Y si existen cargos en vacancia definitiva o similares o equivalentes a los que se venían ocupando, nombrarlos en esos cargos, o sea, deben ser nombrados en esos cargos mientras se proveen a través de concurso de méritos hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez. La estabilidad laboral a favor de personas vinculadas en cargos de provisionalidad, que a su vez son prepensionados, no es absoluta, porque, por ejemplo, la provisión del empleo a favor de quien ganó el concurso de méritos es una causal constitucionalmente válida para su desvinculación. Ojo con esto, porque la Corte Constitucional en sentencia SU 446 de 2011, ¿qué quiere decir esto? Pues que siempre la persona que ganó el concurso tiene derecho a que lo nombre. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, quien ganó el concurso debe nombrarlo. Otra cosa es lo que debe hacer la entidad para proteger a la persona que esté en esa condición de prepensionada. Por eso es la validez, por ejemplo, del ID. Entonces, colocarlo en un sitio que le permita, ¿sí? Continuar ahí hasta lograr su pensión, pero lo que sí es claro es que siempre el derecho de la persona que ganó el concurso está claro y que
pues como lo dice la Corte, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad cede frente al mismo derecho que tienen las personas que ganaron el concurso público de méritos. Bueno, las personas, bueno, con condición de discapacidad. Este tema también es importante. En Colombia rige un modelo social de la discapacidad que parte de dos presupuestos. En primer lugar, que las personas en condición de discapacidad son titulares indiscutibles de la dignidad humana y en segundo lugar que la discapacidad es generada por factores sociales y estructurales que deben ser modificados para asegurar el goce de los derechos en igualdad de condiciones. Este enfoque social de la discapacidad genera obligaciones estatales para las personas en condiciones de discapacidad, cuyo fundamento constitucional se deriva de los principios del artículo 13 constitucional. Dentro de estas acciones, en este caso, interesa revisar la garantía para evitar discriminaciones en el ámbito laboral. En esta medida se destaca que el derecho a la estabilidad laboral reforzada es predicable a las personas con condiciones de discapacidad física o mental. Existe diferencia entre los conceptos de discapacidad y de invalidez. Ojo con esto también. La discapacidad, si bien implica restricciones físicas o mentales para la forma en que se ejercen diferentes actividades sociales o laborales, no presupone necesariamente la pérdida de la capacidad laboral de una persona. La invalidez implica que la persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral y por este motivo no puede desempeñarse en el ámbito de trabajo. Entonces, en ese caso, pues tiene derecho a que lo pensionen por invalidez. ¿Sí? La garantía de estabilidad laboral reforzada solo aplica para las personas en condiciones de discapacidad. Las protecciones sociales para las personas calificadas en condición de invalidez son de otro tipo, como por ejemplo las respectivas pensiones. La estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de discapacidad aplica para las personas con nombramientos provisionales. Esta regla no es absoluta, ya que la desvinculación es posible si existen y se prueban circunstancias que justifiquen constitucionalmente el despido. Para la desvinculación de una persona en condiciones de discapacidad, la administración debe desvirtuar la presunción de que el despido ocurre por razones discriminatorias. En aplicación de esta protección constitucional, le corresponde a la entidad realizar las verificaciones y actualizaciones sobre la situación de salud de las personas que desvinculará. La jurisprudencia constitucional ha establecido que en todos los casos de desvinculación de personas en situación de discapacidad que se encuentren en provisionalidad, la carga de la prueba recae en la administración pública. En caso de no poder demostrar que la desvinculación no se debió a discapacidad, se tiene la obligación de reubicar al empleado en un cargo que le permita desempeñarse de manera efectiva y aprovechar todas sus capacidades laborales. Esta medida antes de la desvinculación, un servidor en provisionalidad que goce de esta protección se debe, ¿sí? que se le debe garantizar a un servidor público que garantice que goce de esta protección. Primero, verificar si la persona informó tal situación, si está demostrada la condición de discapacidad y si subsisten las causales que dieron origen a la relación en la relación laboral. Examinar si es viable iniciar los trámites tendientes a reconocer la pensión por invalidez. Verificar si dentro de la planta de personal existe una plaza disponible donde pueda ser vinculada la persona con discapacidad o que presente una enfermedad catastrófica. Y garantizar la vinculación a la seguridad social en salud de tal manera que pueda continuar el tratamiento integral de la patología que padece y hasta tanto finalicen los tratamientos que sean necesarios para la recuperación o hasta que sea afiliado al sistema por otro empleador. Ser de las últimas personas desvinculadas por tener una situación especial de protección constitucional. Y por último, tenemos el caso del fuero sindical. Los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Por regla general, el fuero sindical implica que las personas amparadas por esta protección solo pueden ser desvinculadas después de una autorización judicial que las entidades deben solicitar según el artículo 12 de la Ley 584 del año 2000. Como excepción a la regla anterior, el artículo 24 del Decreto 760 de 2005 señala que no será necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los empleados amparados con fuero sindical
en los siguientes casos. O sea, cuando no es necesario, cuando no superan el periodo de prueba, cuando los empleados provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que lo ocupa no participe en él. Cuando los empleados provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que le permitan su nombramiento en estricto orden de mérito. Ojo con eso. Porque, por más que tenga fuero, si no superó el periodo de prueba, baila. Además, si no se presentó al concurso, baila. Y si se presentó pero no lo ganó, también baila. Entonces, también tener en cuenta eso porque la gente cree que ahí puede encontrar un mecanismo. Los servidores públicos con fuero sindical conforman un grupo que gozan de una protección laboral especial, por lo cual debe ser debidamente corroborado por la entidad pública. Por consiguiente, cuando una persona que ocupa un cargo de nombramiento provisional presenta una solicitud de estabilidad laboral reforzada, la entidad pública correspondiente deberá manifestar a la persona que no es procedente el amparo constitucional solicitado de acuerdo con la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional, sentencia C 1119 del 2005. Y dos, abstenerse de solicitar permiso judicial para la desvinculación de servidores públicos vinculados en provisionalidad cuando su retiro sea producto de un concurso de méritos. Artículo 24 del decreto 760 del 2005. La protección aludida no da lugar a permanecer de manera indefinida en el empleo, pero sí otorga garantías mínimas que impiden a la entidad vulnerar los derechos que le corresponden a los servidores públicos en provisionalidad y evita que se genere un daño antijurídico en el Estado. Yo creo que aquí, digamos que podemos resumir o podemos dar por terminada esta charla, donde nosotros explicamos precisamente las situaciones en los cuales pues está y las garantías que pueden tener los compañeros que están en la provisionalidad, que pues en este concurso pues no están en riesgo, tampoco están en riesgo en el concurso que se convoca, que está actualmente en curso del año 2024. Tenemos la situación especial en el caso de los compañeros, de los 131 compañeros facilitadores, pero ya con la convocatoria 2025 ya la situación va a ser distinta, porque pues digamos que en esta convocatoria 2024 utilizaron fundamentalmente los cargos vacantes para esta convocatoria, son los que están ahí en el concurso, son cargos vacantes, pero ya para la convocatoria 2025 pues ya no va a haber cargos vacantes, entonces ahí vendrá toda una discusión sobre qué cargos van a convocar, qué cargos no. Y entonces en esa medida, pues ahí entrarán a regir con más fuerza, o a regir, entrarán a aplicarse en esas decisiones que se tomen. Y es una decisión que se estará tomando, yo creo que por ahí en el mes de septiembre de este año. Y ahí entra a jugar todo este tema de la protección afirmativa de orden constitucional. Y bueno, pues es importante que cada uno pues sepa los derechos que tiene y que en esa medida, pues yo creo que soldado avisado, pues dicen que no muere en guerra, ¿no? Pero la guerra es terrible y pues uno no sabe de todas maneras la guerra, por eso luchamos por la paz, ¿sí? Y entonces por eso, en este caso, nuestro consejo a la gente y nuestra invitación, pues es que se unan a Ultradian y que desde Ultradian podamos desarrollar o que desarrollen con nosotros todo el trabajo de formación, de preparación para el concurso, con el objeto de poder ser exitosos en este concurso 2024. Y si no se llegaron a ser exitosos en el concurso 2024, ya se están sentadas las bases para ser exitosos en el concurso 2025. O sea, nosotros sí creemos y lo hemos demostrado con muchos de nuestros compañeros y compañeras, incluso algunos que están presentes en esta charla, que han demostrado que su esfuerzo y el apoyo de Ultradian han permitido pues, poder avanzar en el sistema del concurso y poder lograr la incorporación al sistema de carga administrativa. Este es un esfuerzo conjunto. Ayúdame que yo te ayudaré. O sea, ayúdate que yo te ayudaré, perdón. ¿Sí? Hay que hacer el esfuerzo también y es indudable que en el contexto de la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN están dadas las condiciones
para esta lucha y para poder avanzar y poder ingresar a la carrera administrativa, en el caso de todos nuestros compañeros y compañeras que están en la provisionalidad, para que pues podamos llegar a feliz término. En el caso pues de los trabajadores, pues ¿cuál es el feliz término? Pues poder llegar a tener una pensión y una garantía para la vejez. Eso es lo que quería comentarles en el día de hoy. Les agradezco a todas las personas que